Una sesión especial. Cerca de las 12 del mediodía faltaba solo un diputado y cuando estaba por llegar se retira el diputado Alfredo Olmedo. Por eso fue tan cuestionado, porque aparentemente habría ingresado un diputado del oficialismo, le dijo algo a Olmedo cuando Olmedo se retira. Y una de las personas más enojadas fue Graciela Camaño, la diputada del Frente Renovador, quienes tenían un proyecto muy interesante para presentar. Diputada, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué piensa acerca de esta sesión que finalmente no se pudo llegar a cabo, que hubo una situación confusa en el medio? Se corroboró que los que vinieron a gobernar en nombre de la transparencia, el cambio de las costumbres y las prácticas poco transparentes, a la hora de utilizar recursos, utilizan cualquier recurso. Nosotros vamos a seguir insistiendo, nosotros creemos que hay un problema muy serio, lo dijimos desde el primer momento, una estrategia en materia energética que pretenda recuperar la sustentabilidad energética no puede recaer íntegramente sobre el ciudadano, que cuando la tarifa era subsidiada también pagaba sus impuestos y pagaba los subsidios. Si nosotros miramos a las empresas que en el discurso o en el relato del gobierno son las que aparentemente están sufriendo, vemos cómo sus patrimonios no sufren, al contrario. En los últimos tiempos están subsidiadas en un 40% por el Ejecutivo y encima con los ciudadanos pagando tarifas que son imposibles. En 2 años de macrismo, la tarifa del gas se incrementó en un 1.600%, la tarifa de la electricidad en un 500%, la tarifa del agua en un 400%. Sinceramente vemos que hay cosas que se pueden hacer. No venimos a pretender imponerle absolutamente nada al gobierno, creemos que tiene legitimidad para trazar estrategia. Ahora, esa legitimidad no la tienen para expoliar a la gente con tarifas que no se pueden pagar. Y este es un dato de la realidad. El gobierno tiene que poder mirar este problema. Alienta el hecho de que los diputados del oficialismo se hayan expresado. Esto quiere decir que sus vecinos, sus amigos y sus ciudadanos cercanos les están diciendo que este problema existe. Esperamos que se comporten como representantes del pueblo y no como representantes del Poder Ejecutivo. Lamentamos que hoy se hayan comportado como representantes del Ejecutivo y hayan vaciado el recinto, hayan apelado a maniobras para que este tema no se discuta. Pero vamos a volver. Vamos a ir a las comisiones, vamos a volver la semana que viene y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que esta cuestión se revierta. ¿Y cómo toma la actitud de Carrió, que habla de intransigencia del gobierno, pero trata de demagogos a la oposición? El proyecto es muy bueno, le recomendaría a la diputada Carrió que los lea. Honestamente se nota que no ha leído los proyectos. Hay muy buenas salidas que estamos proponiendo, no solamente nosotros, algunos otros diputados tienen proyectos muy interesantes. En el nuestro, ¿qué planteamos? En el nuestro planteamos por un tiempo la eliminación del IVA, porque acá te creció la tarifa un 1.600 y el IVA te creció un 1.600. Entonces, por un tiempo, hasta que este tema de aguantarse el tarifazo pase, dejemos de pagar el IVA. Por otra parte, establecemos un tope, a partir de ahora, un tope que haga razonable la tarifa. Queremos también tener una política muy activa en cuanto a la revisación de las inversiones, porque si no vamos a llegar dentro de 2 años a que tenemos el mismo default en materia energética que nos dejaron. Entonces hay que revisar que los empresarios que tanto ganan en materia de energía, porque es donde están invirtiendo, por otra parte, evidentemente es el gran negocio, que hagan las inversiones que se comprometen. Y después tenemos un capítulo muy interesante referido al tema de la tarifa social, en donde ustedes recordarán, la tarifa social se la sacamos a el ministro prácticamente desde este lugar, desde la Cámara de Diputados. Es una tarifa social que tiene muchas falencias, entonces lo queremos poner en una ley, queremos ampliar el espectro de las personas que reciben tarifa social
y de las instituciones que tienen tarifa social. Nosotros creemos que hay instituciones que tienen que tener una mirada, porque es asfixiante el nivel de pago de tarifas que están teniendo, incluso organizaciones que son sociales, o sea, que tienen que formar parte del interés común de todos los ciudadanos. Ese es así, en grosso modo, lo que nosotros hemos propuesto. Creemos que es un proyecto absolutamente posible. No estamos desfinanciando nada, no estamos proponiendo una vuelta atrás, no estamos inmiscuyéndonos como no nos corresponde en las decisiones, simplemente decimos, paren la mano. Lo que están haciendo está provocando un gran descontento social y realmente es asfixiante para los ingresos de los argentinos. La diputada Camaño los está escuchando. Camaño, buenas tardes. Aquí Julián Guarino, Daniela Ballester, los saludamos. La saludamos. Por mi parte, simplemente preguntarle lo siguiente. ¿Quién o quiénes son los responsables de que el día de hoy no se haya podido sesionar por falta de quórum y tratar un tema tan importante que afecta en realidad a todos los habitantes de la República Argentina, ¿no? Como las tarifas, por ejemplo. Los que no estuvieron o los que estando se levantaron cuando vieron que teníamos el número, que es el caso del diputado Olmedo de Salta. Bien, ¿y de qué otra manera cree usted que el gobierno nacional podría reemplazar, porque esta es la respuesta que dan desde el gobierno, ¿sí? Quieren que el gobierno fracase, nosotros no podemos no recaudar de esta manera. ¿De qué manera a usted le parece que el gobierno podría reemplazar esta recaudación a través de, por ejemplo, el IVA? Mire, todo tiene que tener un límite, porque si no tiene un límite se produce un escándalo social. Y es muy interesante leer el obiter del fallo de la Corte, porque allí el miembro de la Corte Maqueda, que ha sido diputado constituyente, o sea, ha sido miembro de la Constitución que estableció el artículo 42 de los derechos de los usuarios y los consumidores, desarrolla todo lo que se ha querido decir en la Constitución, en donde claramente se establece un límite. El gobierno no puede hacer lo que quiere. Hay una Constitución, hay normas y hay un dato de la realidad que es eminentemente político, que el gobierno tiene la obligación de tener en cuenta. No pueden con el argumento de no nos dejan gobernar o no darse cuenta que los que están provocando el estrépito social son ellos. Acá con el discurso de un diputado en el recinto no se produce el estrépito social. El estrépito social se produce cuando el gobierno toma medidas que son absolutamente desafortunadas para la población. Y lo que está sucediendo con las tarifas es eso. Porque cuando a un ciudadano que pagaba 300 pesos en su tarifa le llega una boleta de 2.000 pesos, cobrando un salario de 12.000 pesos, eso produce un estrépito social y es responsabilidad del gobierno. Es absoluta responsabilidad del gobierno. Diputada. O sea, hay un marco legal que tienen que respetar. Las tarifas no pueden ser impagables. No se puede embargar el sueldo y el ingreso porque uno se dedique a poner una tarifa alta. Esto no está en ningún lado escrito. Diputada, en las últimas horas la diputada Elisa Carrió salió a reclamar que exista una tercera posición. Esto es, no la posición que están marcando los proyectos que hoy supuestamente se iban a discutir en la Cámara y tampoco la posición del gobierno que se muestra intransigente a negociar cualquier tipo de alternativa a la política tarifaria. ¿Usted está de acuerdo, teniendo en cuenta además que Carrió dijo en las últimas horas que el gobierno se habría comprometido a dar sesión y a dar quórum la semana que viene para tratar el tema de las tarifas? A mí me parece nefasto que el gobierno reaccione por las amenazas, entre comillas, que puede hacer una persona. Me parece que eso lo pone al gobierno en un nivel de fragilidad que no debería ocurrir. De todos modos, coincido con la diputada que la representación del pueblo que nosotros tenemos, que no es la representación del gobierno, es la representación del pueblo, hay un momento en el que la tenemos que ejercer. Más allá de ser oficialismo, porque el oficialismo tiene la obligación moral de acompañar a su gobierno. Ahora, cuando los
diputados que son parte de la sociedad advierten que está este problema, si no lo ponen a la luz, si no toman una posición pública, si no aportan a la solución, no le están haciendo ningún favor al gobierno, al contrario, lo están condenando al fracaso. Acá los que condenan al fracaso al gobierno no somos los que venimos a criticar, que en definitiva es el rol que nos dio la sociedad, sino los diputados del oficialismo que no se ponen firmes representando al pueblo y le dicen al gobierno que este tema se tiene que resolver. Lamentablemente nos falta mucho para aprender esta lección, para aprender que la división de poderes debe ser algo real y que nosotros tenemos que representar al pueblo. Nos falta mucho y la realidad nos indica que los ejercicios democráticos que hemos tenido no son muchos los diputados que toman noción y conciencia de este tema. Siempre es como que el gobierno es el mismo en la Cámara de Diputados.